Buenos saludos a todos los que están conectados en esta hora y los que seguramente lo van a ver en diferido mediante la grabación. Vamos a empezar con lo que es el taller de Hacking Web 3, ya siguiendo lo que ya hemos empezado hace un tiempo acá en la comunidad, por la cual también estoy agradecido por todos aquellos que están conectados y bueno, los que lo vayan a ver luego, ¿no? Así que vamos a empezar directamente lo que es este tercer taller de hacking web, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver hoy? Bueno, recordamos que en el taller de hacking web 2 habíamos visto lo que es SQL injection a detalle, ¿no? Más allá de ver, bueno, varios tipos de payloads y demás, lo que se ha tratado de mostrar y lo que quiero mostrar siempre es cómo se puede llegar a hacer, bueno, a explotar ese tipo de vulnerabilidades a detalle, ¿no? O sea, mostrando el paso a paso de todo lo que un atacante podría hacer y bueno, nosotros cuando hagamos una prueba de penetración, por ejemplo, aplicaciones web, bueno, cómo podríamos hacerlo para llegar a tener éxito, ¿no? Entonces vamos a ver, bueno, vamos a continuar con lo que es SQL Injection, pero ahora vamos a ver lo que es eh, aprovecharnos de esta vulnerabilidad, pero de una manera automatizada. Eso va a ser el tema central de hoy, recordando que la vez pasada lo que hemos hecho es hacerlo, pero todo de manera manual, ¿no? Ahí hemos visto lo que es las bases de datos, por ejemplo, el Information Schema, que lo hemos explicado con gran detalle y que ha sido bien recibido por la comunidad. Bueno, lo que nos alienta a poder continuar con esto, ¿no? Así que, bueno, repetimos esto, no solo eso, ¿no? Pero vamos a explicar del por qué, la verdadera razón de poder eh, escoger un solo tema y no tal vez llenarnos de varios payloads, varios tipos de ataques, etcétera, cosa que por temas de tiempo tal vez se nos sería un poquito difícil o tendríamos que explicarlo muy a la rápida, ¿no? Que no es lo que se pretende. Entonces, la verdadera razón que cuando estamos haciendo una prueba de penetración real a un aplicativo web, los enemigos más frecuentes son el tiempo y la falta de conocimiento. ¿Y esto por qué? Bueno, el tiempo es fundamental. Generalmente, cuando están implementando, no sé, por decirles un SGCI, lo que es un sistema de gestión de seguridad de la información, se suele también, no es parte, por ejemplo, de la ISO 27001, si mal no recuerdo, ya me corregirán alguno que esté, digamos, más al tanto, pero no es necesario que se haga una prueba de penetración. O sea, creo que no te la exige, creo, ¿ya? Si me estoy equivocando, pues me corrigen. Pero en algún caso sí, en algún caso donde yo he participado, sí se ha hecho como parte de la implementación de un SGCI que se inicie con hacer una prueba de penetración justamente para que les dé el panorama más exacto de cómo está la seguridad en ese momento del tiempo, ¿no? Ahora, ¿cuál es el tema de que el tiempo que se le da a hacer una prueba de penetración generalmente no es tan alto? Se lo toma tiempos relativamente cortos. Eso también, bueno, tiene sus contras, obviamente, dependiendo al tamaño de la infraestructura de la empresa o de la institución en la que se le esté haciendo, ¿no? Esta prueba de penetración y es obviamente discutible si llega a ser productiva o no, pero bueno, tema para otro día, ¿no? Pero generalmente son tiempos cortos, uno, y dos, que existen una cantidad grande de payloads, ¿ya? De payloads que se pueden probar, que tratar de hacerlo esto de manera manual sería pues casi imposible, ¿no? Porque son muchos. Entonces, en ese sentido es que nos va a ayudar mucho lo que es las herramientas automatizadas, que es lo que vamos a ver hoy. Ahora pongo esto a manera de ejemplo, porque tal vez alguno podría decir, bueno, si hay herramientas automatizadas, entonces ¿para qué en el anterior taller hemos visto que se haya tenido que hacer de manera manual toda la explotación desde encontrar el punto vulnerable hasta dumpear la base de datos? Entonces, ¿para qué si puedo hacerlo de manera automatizada?
Y esto me trae a recuerdo una experiencia que lo he vivido cuando estaba siendo un técnico superior en sistemas. Hace años era analista de sistemas, la carrera, ahora ya es sistemas informáticos, donde en la materia de desarrollo web, ¿no? Donde aprendíamos a hacer sistemas web, páginas web y todo aquello, recuerdo que la docente, eh, antes de agarrar algún software especializado como para hacer ese tipo de desarrollo, que era Dreamweaver, lo que hemos agarrado, que para esas veces era lo más genial, digamos. Antes de todo eso, hemos aprendido a hacer las páginas web, pero en bloc de notas, ¿ya? ¿Y cuál ha sido la ventaja de esto? Que cuando ya hemos saltado al software, o sea, al Dreamweaver, si teníamos algún problema, perdón, si teníamos algún problema, podíamos solucionarlo. ¿Por qué? Porque sabíamos cómo nativamente se tiene, cuál es el código que tiene que tener para que cierta parte funcione, ¿verdad? Es lo mismo lo que estamos haciendo. Por eso es que es tan necesario aprender a hacer esto de manera manual y no directamente lanzarnos con la automatización, porque nos perdemos de mucho conocimiento que nos va a servir para poder resolver problemas. Y eso es lo que yo tengo, por lo menos por experiencia. Siempre he tratado de buscar qué es lo que está pasando por detrás. Porque cuando llegas a saber qué es lo que está pasando por detrás y no solamente hacer clic, 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 ¿no? Y lanzar, digamos, el ataque, es que puedes llegar a resolver problemas. Y eso es el principal fuerte que llegas a tener cuando te tomas el tiempo de hacer este tipo de pruebas, ¿no? O sea, de hacerlo manual y poder entender qué es lo que está pasando por detrás. Habiendo dicho eso, vamos a ver qué herramienta vamos a tratar hoy. Y esto es SQL Map. No, es el único que nos ayudaría a ver este tema de ataques de inyección SQL. No, hay otras herramientas. Recuerdo ahorita que hay, por ejemplo, SQL Ninja, que también es una herramienta automatizada que nos ayuda a hacer este tipo de trabajos. Pero SQL Map, en mi experiencia, es el más conocido. En todas partes lo veo, entonces vamos a agarrarnos de eso y yo creo que también ustedes lo van a poder ver. Así que vamos a utilizar esta herramienta para nuestras pruebas de hoy, ¿ok? Entonces, manos a la obra. Voy a empezar a compartirles mi Kali. Nuevamente, disculpas. No estoy compartiendo el Kali. Denme un segundito. ¿Dónde estás? Acá está. Ahí está. Estaba compartiendo otra voz. Ahí está el Kali. Y bueno, vamos a utilizar nuevamente lo que es el Metasploitable, que ya está iniciado acá. Ya sabemos la dirección IP. Bueno, yo ya la tengo. Es la 192.168.170.134. Tenemos acceso. Perfecto. Por si acaso estamos probando. Y a ver, refrescamos la página. Perfecto. Entonces vamos a ingresar con las credenciales por defecto, que es admin y password. Ya. Y vamos a también cambiar el tema de la seguridad a low. Perfecto, estamos en low. O sea, bajo. ¿Por qué? Porque justamente el taller no se trata de buscar saltar las medidas de seguridad que tenga, por ejemplo, en medium o en low, o en high, perdón, sino aprender la técnica. Eso es el objetivo de estos talleres, ¿no? Entonces vámonos a SQL Injection y acá estamos. Recordamos que los que han estado presentes en el taller número 2, hemos empezado la explotación de esta parte de SQL Injection, viendo qué hace el aplicativo en sí, ¿verdad? Si ponemos 1, 2 y 3, bueno, lo que está haciendo básicamente es el número de identificador de usuario que nosotros como usuarios de este aplicativo podamos poner, le damos a submit o enviar
y nos muestra su primer y segundo nombre. O sea, eso es básicamente lo que hace este aplicativo web, ¿no? Ahora, recordamos que hemos visto en el taller de Hacking Web 2 que para empezar a ver si es vulnerable este aplicativo o no a SQL Injection, lo primero que generalmente se hace es ponerle una comillita, ¿no? Y darle Enter. Y esperar justamente este tipo de respuesta, que tenemos un error en el sintaxis de SQL, ¿no? Recordarles que el hecho que aparezca ese error, ¿verdad? Que tenemos un error en la sintaxis, no significa ya de por sí que el aplicativo sea vulnerable, pero sí nos da un buen indicador, o sea, sí es una buena chance, o sea, sí tenemos chances, seguro que sí, pero no significa que ya definitivamente sea vulnerable. Entonces, hemos empezado en el anterior taller poniendo el ya tan conocido comilla or 1 igual a 1. Habíamos visto que sí, efectivamente, bueno, con esta prueba hemos visto que sí, efectivamente el aplicativo es vulnerable a SQL Injection. Vemos que hemos recuperado todos los usuarios que están en esa base de datos. Pues bueno, es un buen inicio. Habíamos visto también de que necesitamos conocer para buscar los campos vulnerables. Bueno, necesitamos conocer cuántos campos están trabajando en la consulta SQL que está por detrás de este aplicativo. Y para saber eso, podíamos hacer un order by, o sea, ordenar por, y le damos un número exagerado, digamos 100, esperando que nos dé un error, seguramente. Y bueno, nos da un error. ¿Qué significa? Que no tiene 100 columnas por detrás. O sea, la consulta que está por detrás, que la podemos ver acá, ¿no? Si le vimos un view source, en este caso, a ver, voy a ampliar esto, perfecto, voy a quitar esto, ya. Vemos que esta es la consulta SQL que está trabajando por detrás, ¿verdad? Bueno, en este caso podemos verlo porque este es un aplicativo justamente para practicar. Obviamente en la realidad no vamos a poder ver esto, pero esto es para fines de explicarles. Vemos que hay dos campos, ¿no? First name y last name, que está dentro de la query SQL. Entonces hay dos campos. ¿Qué es lo que estamos haciendo con el order by? Es buscar, conocer cuántos campos hay por detrás. Por eso cuando le hemos dado a 100 nos da error. ¿Por qué? Porque no hay 100 campos que estén siendo mencionados. Si le damos a 10 nos da error. Vámonos directamente. Si le damos a 3, ordenar por 3 campos, nos da error. Y finalmente si le damos a ordename por 2 campos, no nos da error, lo que significa que hay 2 campos por detrás, ¿verdad? Perfecto. ¿Qué hemos hecho luego de eso? Bueno, ya sabemos que hay 2 campos por detrás. ¿Qué hemos hecho luego? Hemos hecho un union select. Como sabemos que hay 2 campos por detrás, pues tenemos que buscar también hacer la consulta con 2 campos, porque si hay 2 campos por detrás y en esta nueva consulta, porque estamos haciendo un unión, ¿verdad? O sea, luego del unión podemos hacer otra query SQL, ¿se acuerdan? Entonces, y hay 2 campos en la consulta que está de aquí hacia la izquierda, hay 2 campos, por lo cual también tenemos que mencionar 2 campos en nuestra nueva consulta, ¿ok? Entonces, hemos visto en el anterior taller que acá podíamos empezar a buscar, por ejemplo, schema name de la base de datos information schema punto schemata, que era la tabla donde están mencionadas los nombres de las bases de datos, es schemata, bueno, se llama schemata, ¿no? Y acá tenemos ya la lista de las bases de datos que están trabajando por detrás, ¿no? Y una de estas es la que nos interesa. ¿Cuál va a ser? Bueno, por sentido común sería la más probable el DBWA. ¿Por qué? Porque el aplicativo se llama DBWA, el aplicativo web. Entonces, muy probablemente la base de datos DBWA sea la que se corresponda, ¿no? De manera certera no lo sabemos, hablando como atacantes, pero bueno, nos da, digamos, el sentido común nos dice que sí.
A partir de esto hemos empezado a recordar, bueno, ahorita ya tendríamos el tema de las bases de datos, ¿no? Que están ahí guardadas por detrás. Luego de esto teníamos que seguir buscando información, ya por ejemplo con el nombre de las tablas, o sea, hemos encontrado el nombre de las bases de datos, ahora buscamos el nombre de las tablas, igual desde Information Schema y bueno, etcétera, etcétera. Eso lo hemos visto ya. O sea, de manera manual. Todo esto es de manera manual como lo hemos visto ya en un anterior taller. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tratar de hacer lo mismo pero ya de manera automatizada, lo que nos debería de llevar menos tiempo, obviamente, e incluso poder sacarnos más información que tal vez no lo hemos sacado de manera manual. ¿Ok? Entonces, vamos a empezar con esto. Yo le voy a dar un 3 para que me borre eso. Perfecto. ¿Qué hacemos entonces? Bueno, este es nuestro formulario, ¿no? Este es el formulario, esto que estoy señalando acá es el formulario que nos interesa en este caso, porque es el que vamos a probar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nos damos cuenta de algo. Si ponemos el número de usuario, fuera de que nos va mostrando el primer y segundo nombre de esos usuarios, nos damos cuenta de algo interesante. ¿Qué es eso interesante? Que cuando nosotros, por ejemplo, hemos puesto ahorita, bueno, a ver, le vamos a poner el 4. Si le ponemos el 4 nos muestra el primer y nombre, bueno, el primer y segundo nombre. Pero además de eso nos damos cuenta que en la URL, aquí arriba donde estoy remarcando, la petición, el request, se está yendo por método get, ¿ya? ¿Y cómo sabemos que se está yendo por método get? Pues porque estamos viendo toda la información acá en la URL, ¿ya? Cuando se va por el método post, no nos muestra la información que estamos enviando en este request, en esta petición, no nos lo muestra en la URL, sino que va oculta. Como generalmente cuando mandamos credenciales no nos lo manda en get, o bueno, sería una muy mala práctica mandarlo en get porque ya vamos a ver todo. Nos lo manda en post para que no podamos verlo. En este caso vemos que nos lo manda en get. Eso nos ayuda ya en un paso, el cual sería que no necesitaríamos utilizar, por ejemplo, un Burp Suite o un SAP Proxy para poder recolectar esta request. ¿Por qué? Porque ya la podemos ver. Entonces ya nos saltamos un paso. ¿Perfecto? Ok. ¿Qué vamos a hacer entonces? Necesitamos copiarnos esta URL, que es la que queremos probar. Ahora, ¿cómo sabemos que es la que queremos probar? Bueno, repito, porque el user ID que estamos poniendo se está mandando por esta URL y vemos que la variable que recopila la información que estamos añadiendo como usuarios es la variable ID. ¿Ok? Entonces, esta variable ID es una variable que no es estática, es dinámica. ¿Por qué? Porque este valor, que en este caso es 4, puede variar. Por tanto, es dinámica. Entonces, como nosotros como usuarios, o en este caso como atacantes, podemos hacer variar esta variable, ¿ya? O este valor, entonces ahí es donde podemos tratar de inyectar código, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es una variable, reitero, que se puede variar. Entonces, eso es lo que nos va a servir. ¿Qué vamos a hacer? Nos lo copiamos, nos vamos a nuestro Kali y vamos a probar primero esto. Vamos a hacer un SQL map, le damos a un --help, ¿ya? Y vamos a ver que aquí en la ayuda del SQL map nos sale, bueno, todas las flags, las opciones que podemos darle, ya, al SQL map para que nos mande ciertas respuestas. Vamos a ir viéndole poco a poco. Voy a borrar. ¿Qué es lo primero que vamos a ver? Es la flag -u, que es donde podemos añadir la URL, ¿ya? Si le hacemos -u, comillas dobles, y pegamos esta URL completa, así como está, le vamos a dar un enter para empezar y nos empieza a dar ya ciertas opciones. Por ejemplo, aquí nos dice que hay un código 302, o sea, cuando le hemos dado enter se genera un código 302 que es una
redirección. Nos pregunta si queremos que se redirija, le vamos a decir que sí. Si queremos que utilice esta cookie que está encontrando, le vamos a decir que sí, bueno, por defecto. Y ahí empieza a hacer la búsqueda, o en todo caso, tratar con varios payloads, ¿no? Payloads, cargas útiles, para ver si es inyectable alguna variable que esté en esa URL. En este caso solo está la variable ID. Vemos que no ha encontrado nada. Incluso acá arriba nos dice que el parámetro ID parece que no es inyectable. Se ve como que no es inyectable. Y alguno puede decir, no, pero nosotros lo hemos hecho de manera manual y sí era inyectable. ¿Cómo es que el SQL Map no lo está encontrando? O no está funcionando bien. ¿Cuál es el tema? Y esto es para motivos de laboratorio, porque obviamente en un ambiente real, pues muy probablemente no sea así, o salvo a cómo se haya coordinado con la empresa o con la institución. ¿Qué es lo que está pasando? Que cuando nosotros vemos aquí, cuando nos está preguntando si queremos utilizar esta cookie, miren que en esta parte nos muestra el nivel de seguridad. Nos dice que la seguridad está en high, en alto. Pero acuérdense que nosotros lo hemos puesto en bajo, ¿no? Nivel de seguridad bajo. ¿Por qué? Porque estamos probando, estamos aprendiendo y nuestra intención no es complicarnos la vida, sino queremos aprender primero lo básico para recién empezar a saltar niveles. ¿Qué es lo que pasa? Que por defecto, cuando iniciamos el Metasploitable y nos vamos al DBWA, el nivel de seguridad viene en alto y no en bajo. Nosotros lo hemos puesto en bajo en este momento, pero viene por defecto en alto. Entonces, cuando el SQL Map se está conectando por primera vez ahí al DBWA, lo reconoce igual en alto. Y alto es la forma en la que DBWA te muestra estos tipos de ataques, o sea, el código fuente te muestra cómo sería una buena forma de filtrarlo para que no sea vulnerable. O sea, busca no ser vulnerable cuando está en alto. Entonces, como lo estás reconociendo en alto, con seguridad alto, entonces es como, obviamente está hecho para que no sea vulnerable. Por eso no lo encuentra. Entonces, para términos de este laboratorio, ¿qué es lo que nos haría falta? Nos haría falta agregar nuestra propia cookie y decirle que lo tome en nivel de seguridad bajo. ¿Para qué? Como les digo, para que podamos nosotros aprender cómo se maneja el SQL y no estar peleando con el tema de los filtros de seguridad que pueden haber, que eso se los dejo, sería muy bueno que ustedes poco a poco un poquito vayan avanzando, ¿ok? Entonces, ¿cómo podemos agarrar la cookie? Vamos a hacer lo siguiente. Hay dos formas de hacerlo, una fácil y una, bueno, y no tan complicada, pero requiere más pasos, ¿ya? La forma más fácil de agarrar una cookie de sesión es instalándonos una extensión como esta, que es Cookie Editor de Firefox. O sea, simplemente van a Google, buscan extensions, Cookie Editor, se la instalan y ahí les aparece en esta partecita de acá. Entonces, haciendo clic nos muestra que el nombre, para empezar, de este campo es PHP SSID y este es el valor, ¿ya? Y la seguridad está en low, security low, ¿no? Así es como actualmente está nuestro entorno de pruebas, ¿ya? Reitero, por defecto viene con high, pero nosotros lo tenemos en low para poder ver cómo funciona este herramienta. Entonces hacemos lo mismo, vámonos al Cookie Editor, nos lo vamos a copiar esta cookie. Aquí ya la tenía hecha, bueno, cuando estaba haciendo mis pruebas, no lo tomen en cuenta, no hay ningún problema. Voy a borrar esta cookie que ya está puesta y voy a pegar esta nueva cookie que estoy copiándome con el Cookie Editor, ¿ya? Punto y coma, necesitamos ponerle seguridad igual a low, o sea, abajo,
para que nos permita, bueno, para que el aplicativo sea vulnerable y nos permita hacer las pruebas. ¿Ok? Creo y espero que se comprenda, porque esto es un entorno de pruebas. Si fuera una situación real, ¿qué es lo que pasaría? Habría dos opciones. Uno, que no estaríamos dentro del aplicativo, muy probablemente. Estaríamos afuera, como poniendo el usuario y la contraseña para ingresar al aplicativo. Eso sería una opción. Y la segunda opción sería que, por ejemplo, si estuviéramos haciendo una prueba de penetración de caja gris, que nos den un acceso de nivel usuario normal, o sea, nada de administrador, como en un entorno real, como cualquier otro usuario, y tendríamos acceso limitado al aplicativo. Y ahí sí podríamos también generar las cookies, rescatar las cookies para hacer uso del SQL Map y empezar a probar los campos de entrada que tenga ese aplicativo. Serían dos opciones, ¿no? Si no tenemos credenciales, estaríamos en la pantalla de logueo. Y si tenemos credenciales, podríamos entrar, pero de manera limitada, como cualquier usuario normal, no administrador, tendría esa vista. Serían las dos opciones. En este caso tendríamos accesos limitados, básicamente, no estaríamos en ese escenario. Entonces, habiéndolo puesto la cookie y la seguridad, bueno, indicándole a qué nivel la seguridad, pues le damos enter. Acá abajo ven que nos muestra ciertos mensajes. Estos hay que leerlos y para poder seleccionar si sí o no. Ya, yo lo voy a poner todo lo que nos permita hacerlo lo más rápido posible por temas de tiempo. Así que en este caso me pregunta si quiere que siga buscando otros gestores de bases de datos. Ya lo has reconocido que es un MySQL. Si quiere seguir buscando, no sé, inyecciones para Postgres, para Oracle o para MS SQL, yo le voy a decir que no, porque ya sabemos que es un MySQL. Bueno, semejante, a ver, y ya le decimos que sí. Ahí está empezando a buscar. Y vamos a ver qué respuesta nos tiene. Ahí está. A ver, desea probar otros parámetros. Yo le voy a decir que no, ya para temas de apresurarnos un poquito. Y aquí está la primera respuesta útil que nos da el SQL Map. ¿Qué nos sirve? Que nos dice que el parámetro que va por get id es vulnerable. O sea, esto que hemos visto acá, este id que se podía manipular el valor de entrada, es vulnerable. Bueno, ya es un paso, ¿no? Es vulnerable. Perfecto, hasta ahí. A partir de aquí ya vamos a correr un poquito más. Ya van a ver por qué. Nos quedamos con que es vulnerable. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Habíamos comentado, cuando lo hemos hecho de manera manual, habíamos visto que hay una secuencia de pasos que nos ayuda a tener éxito. ¿Qué es esa? Bueno, ¿cuál es esa secuencia de pasos? Necesitábamos ver que el campo que estábamos probando, en este caso el ID, sea vulnerable. ¿Verdad? Sabiendo eso, entonces ya empezamos a buscar y a listar las bases de datos. Habiendo listado las bases de datos, ¿qué hacemos? Listamos las tablas de una cierta base de datos que nos parezca atractiva para rebuscar. Luego de listar las tablas que hemos hecho, listamos las columnas. Y habiendo listado las columnas, ya podemos hacer el dumpeado. ¿Ya? Entonces, ¿qué hemos hecho hasta ahorita? Hemos visto que el campo ID es vulnerable. ¿Qué es lo que nos falta? Listar las bases de datos. Habiendo listado las bases de datos, vamos a listar las tablas. Habiendo listado las tablas, vamos a listar las columnas. Y habiendo listado las columnas, vamos a realizar el dumpeado de toda la información que podamos encontrar. ¿Ok? Perfecto. Entonces, ¿qué nos queda? Listar las bases de datos. ¿Cómo lo vamos a hacer esto? Agarrando la misma consulta, porque hemos visto que esta no sirve, le vamos a añadir una flag. ¿Ya?
Ahora, ¿cuál es esa flag? Lo que le vamos a añadir es el campo "-dbs". Si le damos a Enter con el "-dbs", ¿qué es lo que hace el SQL Map? Nos lista las bases de datos que está en ese gestor MySQL. ¿Ok? Entonces pueden ver que aquí hay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bases de datos, incluyendo la Information Schema, que están dentro de ese gestor de bases de datos. Habíamos dicho que el que más nos llama la atención hace rato, pues sería uno que se llame semejante al aplicativo web. Así que, por sentido común, vamos a escoger la base de datos DBWA, ¿ya? Entonces, aquí ya hemos listado las bases de datos. ¿Cuál era el siguiente punto? Listar las tablas. Ahora, teniendo ya la base de datos que es DBWA, ¿qué es lo que hacemos? ¿Cómo seleccionamos esa base de datos? La vamos a seleccionar con la flag "-d" mayúscula y le vamos a decir DBWA. En otras palabras, estamos apuntando a la base de datos DBWA y le vamos a decir "-tables" para que nos liste las tablas. ¿Ok? Le damos a Enter y vemos que en la base de datos DBWA existen dos tablas, la Guestbook y la Users. Perfecto, ya sabemos la base de datos, ya sabemos qué tablas existen. ¿Qué es lo que falta? Habíamos dicho las columnas. ¿Ya? ¿Cómo hacemos ahora para rescatar las columnas? Ya estamos apuntando a la base de datos DBWA. Si le damos a "-t" mayúscula, podemos apuntar a una tabla específica dentro de DBWA. ¿Cuál sería esa tabla que nos interesaría como atacantes? Hemos visto que hay la tabla Guestbook y la tabla Users. ¿Qué tabla atacaríamos? Obviamente la de Users, ¿verdad? Porque muy probablemente ahí adentro tengan los usuarios y las contraseñas de todas las personas registradas para usar este aplicativo web. ¿Ok? Entonces seleccionamos la base de datos de DBWA, la tabla Users, y le vamos a decir que nos muestre las columnas, "-columns". Le damos a Enter y vemos que de la base de datos de DBWA, la tabla Users, en la tabla Users existen 6 columnas: Password, User, Avatar, First Name, Last Name y User ID. Recordamos que las columnas First Name y Last Name eran las que estaban listadas por detrás del aplicativo web cuando vemos el source, ¿no? El código fuente, ¿no? Ahí está el First Name y Last Name. Y haciendo el OR 1 igual a 1 podíamos listar a todos los usuarios registrados en este aplicativo web, pero no podíamos hacer más. Por lo cual hemos empezado a jugar con la base de datos Information Schema. Ahora no estamos jugando con la tabla, con la Information Schema, porque el SQL Map es el que nos lo está dumpeando la información que nosotros le estamos pidiendo que haga. ¿Ok? Ok, entonces vemos que ya tenemos el nombre de las columnas, tenemos la base de datos, tenemos el nombre de la tabla y tenemos el nombre de las columnas. ¿Qué nos faltaría? Nos faltaría decirle que a la base de datos de DBWA, tabla Users, seleccionamos las columnas User y Password. Y de estas columnas seleccionadas, ¿qué le vamos a decir? Que nos la haga el dumpeado. O sea, que nos extraiga toda la información que está en esas columnas. Si le damos a Enter, ahí está, nos dice si queremos guardar los hashes. Yo le voy a decir que no quiero que me lo guarde. Y nos está consultando si queremos que empiece un ataque o un intento de craqueo por diccionario. Por el momento le voy a poner que no. Ahorita lo vamos a ver, ¿ya? Y ahí está, o sea, de esta consulta que le hemos dado, que estoy remarcando acá, ¿no? De esta consulta que le hemos dado, o de este comando, el resultado es todo esto que vemos acá. Ahí están las
columnas user, password, y son todos los usuarios, y estos son sus hashes. Habíamos visto ya igual en el taller de Hacking Web 2 que estos son hashes MD5, ¿ya? Si quieren volver a verificarlo, podemos abrir otra ventana. Lo voy a poner grande. Podemos ir a hash identifier. Nos copiamos cualquiera de estas, le damos acá y nos muestra que son MD5. Es un hash MD5, ¿ok? Lo mismo es con las demás, así que no hay ningún problema de estar volviendo a copiar. Entonces, bueno, ya tenemos los hashes y tenemos a los usuarios. Hemos visto que esto se puede intentar craquear, o sea, las contraseñas en texto plano que estén por detrás de este hasheado, ¿no? Las podemos intentar craquear utilizando Hashcat, que lo hemos hecho la vez pasada. También se podría utilizar otras herramientas como John the Ripper, también sirve. Pero en este caso la herramienta SQL Map nos da también su propia opción. Voy a volver a darle Enter al mismo comando. Le voy a decir que no me lo guarde. Pero ahora sí le voy a decir que sí quiero que me haga un intento de craqueo basado en diccionario. ¿Ya? Le doy a Yes. Y nos da tres opciones. Que utilice el diccionario por defecto que tiene el SQL Map. Que nosotros le podamos dar un diccionario que nosotros seleccionemos. O que podamos apuntarle a un directorio que tenga más archivos de diccionarios. O sea, varios diccionarios básicamente. Para términos de prueba, vamos a probarle con el diccionario que tiene por defecto. O sea, seleccionamos uno. Le vamos a decir que no utilice sufijos. Y empieza a intentar romper esos hashes. Ya, ahí está. Vemos que ya ha tenido éxito en uno de ellos. Ahí está otro. A ver, esperamos que termine. Son 5 hashes, ¿no? Ahí está, ya tenemos 3, 4. Y a ver si encuentra el último. Para terminar, ¿no? Ahí está. Bueno, ha encontrado... Sí, ahí están los 5. Ha encontrado los 5. O sea, de los usuarios y los hashes de los passwords que hemos encontrado, hemos logrado con la misma herramienta SQL Map romperlos y tener las contraseñas en texto plano. O sea, básicamente nos hemos entrado hasta la cocina y ya tenemos todo, ¿no? Toda la información que podamos querer. Ahora, esto no termina ahí. SQL Map tiene otros flags que también son interesantes. Vamos a nombrarlos algunos de ellos. Por ejemplo, si quisiéramos saber quién es el usuario actual de la base de datos que está ligada a este aplicativo web, podemos ponerle la flag --current user. A ver. Y nos va a mostrar, ahí está, es el usuario root. Bueno, es el usuario root, o sea, básicamente ya estamos totalmente, totalmente tenemos éxito, ¿no? Como atacantes, porque ya básicamente somos root a nivel de la base de datos. Pero sigamos a ver, también nos lo puede listar la base de datos actual. Recuerden que hace rato hemos visto que nos lo listaba todas las bases de datos que hay en el MySQL, pero no sabíamos exactamente cuál es la base de datos de este aplicativo web. Si hacemos vuelvo acá el --current-db, podemos ver ahora sí, sin lugar a dudas, que la base de datos que está detrás de este sistema web es la DBWA. Perfecto, entonces ya nos da, digamos, una información más certera, ¿no? Otra flag interesante es la --schema. ¿Se acuerdan de la base de datos Information Schema?
Pues aquí poniéndole la flag menos esquema, empieza el SQL Map a sacar toda la información de la base de datos Information Schema. Ven que es una gran cantidad de información. Manejarla así como está sería bien complicada, por eso necesitamos hacer filtros, ¿no? Filtrar para que esa información pueda ser más digerible, pero bueno, ahí está el dato, ¿no? Y algo que es mucho más interesante, que me gusta más, es el hecho de que, acuérdense que los usuarios y contraseñas que hemos rescatado, ¿no? Hace unos momentos, hasta craquearlos, son los usuarios y contraseñas del aplicativo web, ¿verdad? Del aplicativo web. No es del gestor de base de datos. Era del aplicativo web. Pero si nosotros le damos a la flag --users y le damos a enter, ¿qué es lo que va a pasar? Nos va a listar los usuarios del gestor de base de datos. Mucho ojo con esa parte. Entonces ya no es solo los usuarios del aplicativo web, sino del gestor de base de datos. O sea, esto ya está genial. Ahora, limpio pantalla. Si sobre eso le añadimos --password, aquí passwords, es passwords, password, ¿qué es lo que va a pasar? No solamente nos va a listar el tema de los usuarios, sino también sus contraseñas. En este caso, miren que tenemos 3 usuarios, el usuario Debian, Guest y el root, ¿no? Ninguno de ellos tiene contraseña, o sea, básicamente los 3 ingresan sin necesidad de contraseña. Bueno, obviamente en la vida real sería pues fatal que esto estuviera así. Pero lo que nos interesa ahorita es que utilizando este comando podemos llegar a recolectar también esa información, ¿no? Que es muy útil, porque esto, reitero, ya es a nivel del gestor de base de datos, no son los usuarios del aplicativo web, son los usuarios y contraseñas del gestor. O sea, sumamente interesante y genial. ¿Ok? Ok. Y bueno, como se pueden dar cuenta, estimados colegas, es que lo hemos hecho en tiempo récord, ¿no? En el anterior taller hemos demorado un buen tiempo en hacer los comandos desde esta parte, ¿no? Donde podemos ingresar el texto, haciendo comando tras comando, con errores, probando con un MySQL, digamos, local, para ver si estamos haciendo bien los comandos, etcétera. Y hemos demorado por un buen tiempo. Ahora vean que no, lo hemos hecho pero básicamente en tiempo récord, y ya tenemos los usuarios y las contraseñas tanto del gestor de base de datos, ¿no? Del MySQL, como del aplicativo web. Era sumamente genial. Hay algo que quería apuntar, es que para el tema del craqueo de contraseñas, el más conocido, el más conocido, o sea, el diccionario más conocido es el ROGU, que viene por defecto en el Parrot Security, también aquí en el Kali viene por defecto, ¿no? Es el más conocido. Pero quería hacerles notar, por ejemplo, si yo hago un more a ROGU, quería hacerles notar que, por ejemplo, en este caso es el ROGU, existen muchas palabras para el caso en inglés, ¿no? Cuando estamos haciendo un pentesting real y logramos obtener los hashes de los usuarios que utilicen cierto aplicativo, ¿qué es lo que pasa? Muchas veces no se llega a craquear utilizando estos diccionarios que vienen por defecto. Alguna vez sí, alguna palabra lo puedes ver porque alguien pone su contraseña en inglés, por ejemplo. Pero hay muchos casos, por ejemplo, que los usuarios utilizan el mismo nombre de la empresa con el año, y para que sea
más fuerte, entre comillas, la contraseña, o para cumplir el tema de las normas del número de caracteres y que tenga caracteres especiales, mayúsculas, minúsculas, etcétera, suelen utilizar contraseñas obvias o fáciles de adivinar. Por ejemplo, si la empresa se llama DBWA, ¿qué contraseñas podríamos probar como atacantes? Podríamos probar, a ver, voy a hacer un nano contra. No, ¿qué pasa? ¿Qué es esto? Vamos a un GD contra. No sé si podemos aumentar el tamaño de la letra. No, se va a ver pequeñito. A ver, volvámonos. A ver, volvamos al nano, este sí se puede. PassWD. Ya, perfecto. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando un usuario se crea su contraseña, estábamos diciendo que supongamos que la empresa se llama DBWA. ¿Qué tipo de contraseñas podemos probar nosotros como atacantes o como miembros del equipo rojo? ¿No? Contraseñas comunes, por ejemplo, DBWA 2020, DBWA 2021, DBWA 2022, DBWA 2023. Si logramos averiguar que un usuario, por ejemplo, ha nacido en 1990, otra posibilidad es DBWA 1990. Ahora, para términos de que sea una contraseña más segura, ¿qué cosa es lo que generalmente se hace? Bueno, lo añaden un asterisco, slash, admiración, doble asterisco, ¿verdad? O sea, son formatos de contraseña que muchos utilizan. Entonces, para poder agarrar este tipo de contraseñas y generar nuestro word list, existen otro tipo, bueno, herramientas que podemos encontrar en GitHub, por ejemplo, que les doy ahí una tareita, dense una vuelta, busquen generadores de diccionarios personalizados en los cuales nosotros como atacantes o como miembros del equipo rojo podemos generar un diccionario personalizado en donde que podamos poner este tipo de variables, este tipo de opciones, ¿no? Que son para el caso de una empresa en particular opciones más reales que, voy a quitar esto, que este tipo de contraseñas. Pese a que este tipo de contraseñas, o sea, estas contraseñas que están en el ZocU son contraseñas reales que han sido rescatadas de filtraciones reales. O sea, no es que se hayan inventado tampoco. Y está bien, ¿sirve? Sí, seguro que sí. Pero en un entorno corporativo, por ejemplo, de una empresa más local, nacional, entonces sí sería una buena opción hacerse de diccionarios personalizados para tratar de romper esas contraseñas, y hay una posibilidad bien interesante. O sea, si se hace un buen information gathering, ¿no? Una buena recolección de información, sí se podría llegar, sí hay una posibilidad más interesante de poder craquear las contraseñas. Recuerdo de un colega en el área que comentaba que cuando él estaba haciendo un ethical hacking, ¿no? Una prueba de penetración a una empresa X, que él había notado que al mediodía el personal de sistemas o de TI, ¿no? Se reunía en la sala de estar, no sé, y se ponía a ver dibujos animados antiguos, ¿no? No sé, tipo Thundercats, de esa época, espero que me entiendan. Entonces, ¿qué es lo que él ha hecho? Notando eso, que el equipo de sistemas, ¿no? Los del área de TI, se reunían siempre a ver ese tipo de dibujos y les gustaba todo aquello. ¿Qué es lo que él ha hecho? Él ha hecho un diccionario personalizado poniendo a los personajes de ese tipo, bueno, de esas caricaturas en un diccionario. Y con la sorpresa de que efectivamente
había sistemas que tenían esas contraseñas. Por ejemplo, Thundercats, había otro que tenía Megatron y no sé qué tipo de cosas. O sea, se dan cuenta, o sea, cuando uno es perspicaz y se da cuenta de esos pequeños detalles, puede generar un diccionario personalizado que puede llegar a ser más efectivo que estar utilizando estos diccionarios, digamos, que no son malos, no digo que sean malos, pero sí, digamos, tienen otro tipo de enfoque porque tienen palabras en inglés, otro tipo de palabras y bueno. Pero es bueno siempre conocer el poder realizar diccionarios personalizados. ¿Ok? Bueno, eso solamente como un apunte a manera de comentario. Entonces, nada, eso sería el taller de hoy. Ese es el taller de hoy. Ya, espero que se haya logrado comprender. Bueno, si hay alguna duda o consulta, pues ahí está la caja de comentarios. Ahí está el tema del chat también. Así que estamos ahí pendientes para cualquier cosa. Ya, entonces me despido. Será hasta otra oportunidad con otro tema. Ya. Y nada, alentarles a que sigan practicando y podamos entender siempre, no el ejecutar simplemente comandos, sino comprender qué es lo que está pasando por detrás. Y reitero, en esa medida pues vamos a poder ser más efectivos resolviendo errores y por ende atacando de mejor manera. Siempre de la forma ética y con permiso. No se olviden de esa parte, ¿ya? Gracias, gracias por su atención y bueno, hasta otra oportunidad. Saludos.